Saludos especiales para toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Saludos a todos en todas partes del mundo donde son fieles seguidores tanto de nuestro canal en YouTube como también de nuestro Masterclass y por supuesto el programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para ustedes y en este 15 de mayo, un día después de la celebración de la independencia del pueblo de Israel, yo diría la restauración del pueblo de Israel en su territorio después de casi 2000 años, hace 76 años, Israel volvió a ser restablecido como nación. Y ahí está, siendo noticia, como el reloj de Dios. Y con ello, decíamos en un tema que hicimos ayer en la tarde, con la restauración de Israel, comenzó la fase final. ¿Lo crea o no lo crea? Sencillamente, mire las estadísticas. Apenas en 1948 andábamos en burro y en caballo. La tecnología era eminentemente, ¿qué podemos decir? Como dicen en Nicaragua, de candiles en las casas. Se restaura la nación de Israel. Es como que el reloj del mundo comenzó a avanzar. Y a partir de ese momento, en 76 años, hemos pasado de los mitos, cuentos y leyendas hasta una super tecnología. En la mañana del 14 de mayo, una de las presentadoras de CNN hablaba diciendo la palabra, obsérveme bien, porque a lo mejor en el futuro cercano, dijo, usted va a ver mi cara, pero no voy a ser yo, sino inteligencia artificial. Decía ella, eso es lo que se aproxima en la inteligencia artificial. Sustitución de personas que van a ser exactamente iguales, pero que es inteligencia artificial. Todo eso hace 76 años ni siquiera estaba en la mitología. Por eso, decir que Israel no es pueblo de Dios todavía es como querer tapar el sol con un dedo. Con la restauración de Israel comenzaron la fase final del fin del mundo. Y por eso vale la pena repetir este pasaje que constantemente lo hago, que lo repitan nuestra gente, nuestras iglesias, como lo vamos a hacer este fin de semana allí en Jamaica, en Nueva York. Vamos a estar allí con el hermano Ronald Urquiza y toda su familia pastoral en ese lugar precioso. Dice así, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Habacuc 2:3. Qué impresionante esa palabra del profeta Habacuc, por los sentimientos que tenemos en este momento, con tantas cosas impresionantes, en tantísimo corto tiempo. 76 años. Esos cambios impresionantes y en el filo de esa super tecnología en que estamos en estos momentos. Hay cosas profundas de esta tecnología que inclusive la misma iglesia evangélica, no digamos la iglesia evangélica, nuestro liderazgo no estaba preparado para ese impacto, cambio super tecnológico y profundizar en temas teológicos donde nuestros maestros de instituto bíblico o teólogos no habían recibido cosas profundas. Como en estos momentos se toca en profundidad
cada vez más profundo el caso de los extraterrestres y su cercana, esa es la palabra que utilizan los científicos, cercana invasión a la Tierra. La inmensa mayoría de nuestra liderazgo no tuvo conocimiento en profundidad de esto. De hecho, la inmensa mayoría de nuestros teólogos ni siquiera, jamás, nunca recibieron, ni en las universidades, y mucho menos en los institutos bíblicos, que hasta el siglo IV, el libro de Enoch estaba dentro de los libros del Antiguo Testamento y que sencillamente fue quitado, como me decía, y lo he dicho múltiples veces, sobre todo en las clases profundas que doy en Masterclass, donde la inmensa mayoría de los que tenemos ahí son pastores, evangelistas, mujeres, siervas del Señor, jóvenes, que representa la inmensa mayoría de los que tenemos en Masterclass. Tocamos en profundidades, cosas profundas. Y hablamos, les he contado ahí como algunos rabinos me dicen, retóricamente, ¿por qué fue que quitaron el libro de Enoch? Hoy en día, impresionantemente, es una y otra vez citado por los científicos. El Apocalipsis. Y en algunos casos hasta lo hacen como, tal vez no sabemos si como forma de burla o lo que quiera. Personalidades artísticas mencionan el libro del Apocalipsis. Porque es el libro citado en estos momentos. Y todo eso comenzó, efectivamente, con el renacimiento de la nación judía, que este 14 de mayo cumplió 76 años. Pero al final de esos 75 años y estos 76 que estamos en este mayo, la situación en Israel se ha puesto crítica desde el pasado 7 de octubre del 2023, donde no cabe duda que podrían haberse comenzado los pasos contundentes de la guerra de Gog y Magog. Y que el panorama que estamos viendo es exactamente lo que dice, ya tocándolo en profundidad, Ezequiel 38 y 39. Y que lo vamos a volver a recalcar este sábado, allí en Jamaica, en la iglesia del pastor Ronald Urquiza, que como dije en nuestra página web bolaines.org, allí en la parte evento, allí está saliendo toda la información. No cabe duda que los gritos en estos momentos de todas las naciones es que Israel no solamente haga un alto al fuego unilateral, que es incoherente, porque le están pidiendo a fuerza a Israel, pero no le están pidiendo a la otra parte criminal asesina, como es el grupo terrorista de Hamas. Y a la vez, las Naciones Unidas, esta semana que pasó, hizo una simbólica declaración con la inmensa mayoría de las naciones gentiles, la moción de declarar a un Estado palestino. Digo simbólica porque no se puede hacer real si Israel no acepta tal declaración. Y por supuesto, en este momento Israel no va a hacer tal aceptación, sencillamente porque en ningún momento ni el mismo pueblo palestino que está liderando las manifestaciones en las universidades aquí en Estados Unidos ha mostrado un interés de querer convivir como vecino con el Estado de Israel. ¿Cómo se puede aceptar un Estado que no acepta a su vecino como su vecino para vivir en paz? De manera que la declaración de las Naciones Unidas la semana pasada es algo simplemente simbólico porque Israel no lo va a aceptar, como tampoco Estados Unidos lo aceptó.
que se está dando una demostración, lo que habló el profeta Joel, por supuesto, lo estamos viendo en una forma profunda. Cuando Joel dijo, y sucederá que todas las naciones se reunirán contra mi pueblo para repartir la tierra de mi pueblo. Pero yo entraré, dice el profeta Joel, hablando Yahweh, Jehová de los ejércitos, yo entraré en pleito con las naciones. A excepción de 2 países nada más de América Latina que votaron en contra de esa moción de crear un Estado palestino unilateral. 2 naciones nada más votaron en contra de ello, que fue Argentina, porque el nuevo presidente de Argentina, Milei, es abiertamente, extraordinariamente amigo incondicional del pueblo de Israel. Y el otro ha sido el país de Paraguay, quien el nuevo presidente también manifiesta su total y absoluta amistad con el pueblo de Israel. Tal vez la sorpresa de la semana pasada en esa declaración de las Naciones Unidas, tal vez la sorpresa la dio uno de los países centroamericanos que por historia, una historia linda, preciosa, siempre ha sido desde el mismo nacimiento de Israel el amigo histórico de Israel. Estamos hablando de Guatemala. Que la sorpresa fue uno de los países que votó en contra de Israel la semana pasada. Ya no queda en Centroamérica en este momento. Ante toda esta situación y ese espíritu que vemos aquí en esta declaración de Mateo que se está dando, porque la gente peleará uno contra otro. Naciones harán la guerra una contra otra, como está sucediendo en este momento. Habrá hambrunas, como lo estamos viendo en estos momentos en países pobres. En nuestra misma crisis profunda de nuestros inmigrantes, donde se necesita estar en los zapatos de ellos, ver las situaciones dramáticas y lo que usted quiera decir, pero es una realidad. Lo que estamos viendo, miramos en las noticias de esos miles de inmigrantes con sus campamentos improvisados en algunos de los parques de múltiples de ciudades mexicanas, donde los vecinos de esos pueblos sencillamente dijeron, ya nos cansamos de tener esos múltiples de carpas improvisadas. ¿Y por qué duele esto? Porque en esas miles de personas hay niños, ancianos, mujeres, durmiendo de una forma infrahumana, alimentándose solo por milagro de Dios. Pero eso lo estamos viendo también en otros países, otros continentes como África e inclusive el mismo Asia. De manera que hambrunas, terremotos, no cabe duda que este año hemos sido sacudidos ya, gracias a Dios, en nuestro continente todavía no. Todo ha sido en el continente asiático, en la cuenca del Pacífico de Asia. Pero ¿en qué momento nos llegará a nosotros? Porque somos parte de esas placas tectónicas como las placas del Coco o como la falla de San Andrés. Terremotos en varias partes del mundo. Todo esto solo será el comienzo de los dolores de parto. ¿Sabe cuál es el tema que quería que no lo anunciara al comienzo? Y no es la gran tribulación. Y vale la pena llegar a este momento presentando aquí. Porque por las múltiples confusiones que tenemos nuestros teólogos que no estaban preparados para estos impactos escatológicos, no tienen, cito una y otra vez a prominentes hombres preparados, educados, científicos, como el doctor Jimmy, que constantemente me ha dicho, Antonio, lamentablemente nuestro liderazgo evangélico, sobre todo hispano, teológicamente, ante los avances descomunales científicos, no estaban preparados.
no tienen el conocimiento. Y lo peor de todo, dijo, no quieren tampoco informarse. Es que es impactante lo que estamos viendo. Están muchos de ellos diciendo por motivaciones sensacionalistas y sin bases que ya estamos en la gran tribulación, que el arrebatamiento de la iglesia en la séptima trompeta, como está diciendo este señor de allí de Puebla, que dice ser rabino, bueno, que es mexicano, ahí, y que está diciendo que ya estamos en la segunda, en los primeros 6 meses de la segunda parte de la gran tribulación, y que la séptima trompeta, según él, va a ser este próximo 24 de septiembre, y que allí, la séptima trompeta, va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Por cierto, no es la primera vez que ese señor se equivoca. Lo hizo en el 2015, lo hizo hace 2 años y lo hizo el año pasado también, que puso fecha para el Rosh Hashanah. ¿Cuántas veces se va a seguir equivocando y cuántas veces los evangélicos van a seguir escuchando? Porque no leen la Biblia, que dice que el profeta que profetizara en nombre de Dios, y su profecía no se cumpliera, tal profeta no proviene de Dios. ¿O es que acaso no han leído también que dice que del día y de la hora nadie lo sabe? ¿No han leído esa palabra? ¿O es que se les olvida que cuando Pablo dijo en 1 de Corintios que sonará la trompeta, y que ahí agarran ese pasaje para decir que el arrebatamiento es la séptima trompeta de la gran tribulación, o sea, en la última etapa de la gran tribulación? Se les olvida que cuando Pablo hizo la carta de los Corintios en aquella declaración, fue en el año 52, y que el Apocalipsis no existía, sino que se reveló hasta el año 96, es decir, 44 años después que Pablo tuvo aquella revelación. Y que el Apocalipsis no se dio a conocer sino hasta el año 130, 200, la totalidad de la iglesia primitiva. Es que Pablo no estaba hablando de la séptima trompeta. Póngase los zapatos de un rabino. Pablo era un rabino. La palabra, en el vocablo judío, la palabra trompeta significa anuncio, acontecimiento. Generalmente cuando Israel estaba en el desierto, eran anuncios de guerra para que el pueblo se preparara. Cuando Pablo dice habrá sonido de trompeta, sonará la trompeta. Finalmente habrá sonidos de última hora, acontecimientos de última hora, hechos que van a impactar, que van a anunciar la proximidad de varios acontecimientos escatológicos. Una de ellas, sin lugar a duda, es la semana 70. Esa semana 70 que da inicio con un pacto por 7 años y que a la mitad de esos 7 años quebrantará ese pacto. ¿Cómo vamos a hablar que ya estamos en la gran tribulación si todavía no se ha hecho el pacto? ¿Cómo vamos a hablar de la gran tribulación si ese personaje que va a liderar ese pacto, a quien todos lo identifican como una de las 3 bestias que hablo aquí en el libro de Apocalipsis, no ha salido todavía? Todavía Israel, incluyendo el primer ministro Bibi Netanyahu, que se declara mesiánico no en el sentido de estos movimientos de hispanos que ya se cansaron de ser evangélicos y que ahora quieren ser judíos. Mesiánico en Israel quiere decir los ortodoxos, los que están esperando al Mesías. Como lo dice Bibi Netanyahu, como lo dice el yerno de Donald Trump, que se declara mesiánico, es decir, que están esperando la aparición del Mesías. ¿Cómo podemos decir que ya estamos en la gran tribulación si todavía no ha comenzado la semana 70? O al menos el pacto, que ese es el que está vislumbrándose con esta guerra que comenzó el 7. Y que allá está toditita la presión del mundo en este momento. Por eso es que dijimos, y lo voy a ahondar este sábado, allá en Jamaica, Nueva York. Dice, esto será el comienzo de dolores de parto. Lo que estamos viendo son comienzos de dolores que va a dar a luz a la gran tribulación. Lo que estamos viendo es el inicio, los preparativos. Como digo siempre, y lo hacemos en el estudio profundo que tenemos con nuestros estudiantes en la profundidad ya, con bases científicas, con imágenes únicas, que son miembros de Mastercard lo saben, imágenes únicas,
se presentan, que lleva a nuestro participante, lo traslada, lo lleva, lo trae. En ese tema de Masterclass que estamos hablando. Y allí hablamos en ese momento. Ese acontecer que está pasando, esos movimientos espirituales. E inclusive ya vamos a llegar al momento ahorita que vamos a hablar cuando dice que esos que caen del segundo cielo van a abrir también en su momento el pozo del abismo. En lo que voy a profundizar, por cierto, ese tema que ya va a llegar en Masterclass, voy a citar palabras contundentes que vi este fin de semana en uno de los canales científicos, donde está hablando de ese fenómeno debajo de los océanos y el contacto con esos del segundo cielo. Es que todo se está acomodando. Dice, esto apenas son dolores de parto, dijo el Señor Jesús. En ese tiempo ustedes serán arrestados y entregados para ser castigados y muertos, y toda la gente los odiará por mi causa. Esto se puede tomar en dos razones. Uno, porque estoy leyendo Mateo 24, 7 días. Si hacemos un análisis profundo, Mateo está hablando, se escribió exclusivamente para el pueblo de Israel. Aunque aquí está combinado la iglesia como también el pueblo de Israel. Si miramos, como digo aquí en el libro y lo explico en Masterclass, la gran tribulación nosotros la vamos a ver previo en lo que se llama síntoma de la gran tribulación. Quiere decir, como y cito uno de los grandotototes teólogos de nuestra época. Y por eso es incoherente, hablo con algunos amigos teólogos de las Asambleas de Dios de México y todo. Incoherente que vengan ahora enfermizos a decir que todos esos años estuvimos equivocados y que grandes hombres como Francisco de la Cueva, Elvis Carballosa, Isaac Newton estuvieron completamente equivocados. ¿De verdad? ¿Estuvieron equivocados? Y que ahora vienen estos elementos que ni siquiera... hablemos de otros, los grandotototes. Juan Wesley, que hablaba 16 idiomas. A perfección el hebreo, el griego y también el arameo. Y que ahora vengan estos enfermos a decir que Juan Wesley estuvo siempre equivocado en el tema del rapto. Ahora entendemos las palabras de Pablo. Y no se deje mover de su forma de pensar. Una vez más bien en Masterclass explico a mis estudiantes, cuando en mi ayuno de 40 días el Señor me dijo, aquí hago tu mente de pedernal. Y que me llevó muchos años hacer esa investigación, qué significaba, y que solo hay un hombre en la Biblia a quien dice, yo he hecho tu mente de pedernal. Y fue el profeta Ezequiel. En el estudio Masterclass les explico a los muchachos lo que significa, que la piedra pedernal es la piedra más dura, más impenetrable de las rocas. Pablo dice que en los últimos días, antes del arrebatamiento, Satán va a golpear duramente la frente de los cristianos para desbaratar su creencia. Hago un análisis, ¿cómo se puede decir? Una retórica de aquella mujer allá en Los Fresnos, California, hace unos años. Siempre uso esa retórica cuando allí en el parqueo, mientras vamos a entrar a la iglesia, me dice, hermano Bolaine, me dijo, quiero decirle que yo fui católica, pero católica de hueso colorado, como buena mexicana. Pero me cansé de ser católica, me dijo. Luego me dice, me hizo evangélica, pero evangélica de hueso colorado. Pero me cansé de ser evangélica. Y ahora me dijo, soy mesiánica, pero mesiánica de hueso colorado. Entonces le dije a ella, ¿y qué va a hacer mañana? Porque lo que usted me acaba de mostrar es una profunda incoherencia en su contundencia de lo que usted cree, lo que indica que usted nunca se convirtió. Si Satán logra cambiar
penetrar tu mente y cambiar, ya desbarató. Lo toco mejor también con nuestra gente hispana linda en nuestras iglesias, que la inmensa mayoría de nuestros hermanos varones en nuestras iglesias en los estados del norte trabajan en construcción y ellos entienden a perfección cuando le digo la palabra qué pasa, qué es lo que le da contundencia a un edificio, y todos dicen los pilares. ¿Qué pasa si esas bases de esos pilares son movidos de su punto original? Todos ellos, como buenos albañiles, dicen, a partir de ese momento ese edificio queda caóticamente peligroso. Si logras, Satán, penetrar en tu mente y desbarata lo que siempre creíste en tus convicciones espirituales, teológicas y escatológicas, una vez que se te desbarató, vas a cambiar múltiples de veces y hasta te vas a volver irrespetuoso o irrespetuosa. Por eso Pablo dijo, no se dejen mover de vuestra forma de pensar, ni por espíritu, ni por palabra. Es por eso el tema, y no es la gran tribulación. Que lo voy a ahondar en profundidad este tema. Sí, lo quiero ahondar en profundidad. Este tema, este fin de semana en Nueva York. Es que estamos siendo testigos de cosas trascendentales. No me dio ni chance ya porque vamos a ir a la parte final. Pues impacto, qué coincidencia, los 5 continentes. Y tengo todas las evidencias, lo voy a mostrar este fin de semana. Comienza con profundas inundaciones en Australia, en Melbourne, que he estado varias veces en Melbourne, Australia. Las catastróficas inundaciones en Afganistán con más de 300 vidas. La catástrofe que estamos viendo del incendio forestal de más de 10.000 hectáreas en este momento en Canadá. La terrible sequía que está golpeando con todo su ímpetu a México. Y más de 20 personas muertas en la última semana por la ola de calor que ha roto récord en México. Lo que presagia que nos acercamos a un verano estremecedor. No podemos pasar por alto las descomunales y profundas inundaciones. Dubái, un país del corazón del desierto. Y vamos a tener imágenes este fin de semana de las impresionantes inundaciones en Dubái. Y por supuesto, la noticia de toda esta semana, la catástrofe que está pasando en este momento, el querido país de Brasil. 2 millones de personas desplazadas. Impresionantes ciudades gigantescas en su totalidad bajo de agua. Mirábamos hasta un caballo precioso, animalito, montado en el techo de una casa esperando que alguien lo rescatara. Las terribles inundaciones están golpeando no solamente a Brasil, sino también a Uruguay y también a Argentina. Con todo y esto, más el levantamiento de odio que se está haciendo en todo el mundo contra el pueblo de Israel, comenzando con los estudiantes en Estados Unidos, con lo que pasó en Euronews, en eso, cómo trataron de boicotear a esta jovencita Eden Golán, donde el mismo gente que le iba a tocar y le tocaba votar, votaron en contra de ella por el espíritu antisemita. Y seréis aborrecidos de toda la gente. Cuando ustedes vean eso, dijo el Señor, sepan que mi tiempo está cercano. Vuelvo a recalcar, solo son principios de dolores. No es todavía la gran tribulación. Y si estos principios de dolores se están dando, entonces Cristo viene pronto y el arrebatamiento de la iglesia está pronto. Que mi altísimo Dios Todopoderoso les bendiga grandemente y estaré con ustedes en más profundidad en nuestro masterclass, porque este es el momento de hablar en profundidad
sea con nuestros estudiantes. Pero vamos a estar dando mensajes también en YouTube y en Facebook. Que Dios me les bendiga grande y poderosamente. Cristo viene pronto.